¿Cómo están ustedes? Hoy también quiero llevar una entrevista a fondo distinta. No vamos a entrar en el tema de la política quizás en algo, pero muy poco. Vamos a entrar en un tema que sí a usted le interesa, porque a usted sí le interesan algunas cosas, más inclusive que haya más increíblemente que haya una nueva constitución, que haya más o menos ciertas cosas, le interesa el tema de la seguridad. Y cuando a usted le toca, por como es la ley de la Viroca, cualquiera le puede tocar caer en un proceso penal, la gente recurre, depende del lado que sea, al defensor regional, a la defensoría, si usted es el acusado. Hoy día para mí es un gusto traer a su caso una entrevista con el defensor regional, don Claudio Pérez García. ¿Cómo está, don Claudio? Muy bien, Rodrigo. Bueno, un gran saludo. Hace tiempo que no nos veíamos. Y saludo a todos los telespectadores también. De Bueno, Quinta. muchas gracias. Y yo creo que usted tiene bastante claro, como toda la gente, la preocupación que existe en relación al tema de la delincuencia y la preocupación también que existe en relación al tema del funcionamiento de la justicia. De hecho, vemos lo que está pasando, un proyecto como una ley de usurpaciones, el concepto de si toda usurpación es o no violenta. Por ejemplo, lo que pasa en el sur, principalmente con las usurpaciones de tierra, en fin. Quiero partir con su cargo de defensor regional. ¿Usted que defiende a los malos o también defiende a los buenos? Bueno, a los Porque eso le malos, a cree los la buenos gente. y en definitiva, claro, a todas las personas. Nosotros defendemos a todas las personas que requieran el servicio, ¿no es cierto?, de la defensa penal pública, vale decir, desde que están siendo investigados por su eventual participación en algún crimen, simple delito o falta de competencia de los juzgados de garantía, los tribunales orales en lo penal y, por supuesto, la defensa que haya que realizar ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso o eventualmente ante la Corte Suprema. Eso por un lado, porque eso estamos hablando de las personas imputadas, procesos pendientes. Y también la Defensoría Penal Pública cuenta con otra área de defensa especializada que es la defensa penitenciaria y que nosotros ahí nos hacemos cargo de las personas que ya están condenadas, que están cumpliendo condenas en algún establecimiento penitenciario de la región, que son muchos. Hay 9 establecimientos penitenciarios, 9 cárceles en nuestra región de Valparaíso. Ahora, desde el punto de vista, partamos de lo último, partamos al revés. La defensa penitenciaria que es poco conocida. ¿Ya? Ujú. Indudablemente que es un hecho importante. O sea, toda persona tiene derecho a una defensa. Y hoy día se cree, se dice, se entiende, se presupone que las cárceles en Chile son violentas, que el débil tiene que sufrir el embate, el débil que está condenado, justa o injustamente, el que está condenado debe sufrir los embates y aprender a defenderse del violento, de la violencia que hay en las cárceles chilenas. Quiero que conversemos de eso. ¿Cómo lo ve usted? Mira, efectivamente es un gran desafío porque hay mucha gente que está privada de libertad, que ya se le impuso una condena por la comisión de algún delito, ¿no es cierto? Y está cumpliendo su condena en algún recinto penitenciario a cargo de Gendarmería de Chile. Y acá es importante recordar que, bueno, cuando uno es condenado por los tribunales de justicia y esa sentencia está firme y ejecutoriada, como se llama, ya no hay ningún otro recurso en contra de esa sentencia, bueno, la persona pierde su libertad ambulatoria, ¿no es cierto? Ese es el derecho del cual se le priva, ¿ya? Pero no de otros derechos, no de otros derechos, y por lo tanto en ese caso, el Estado, Gendarmería de Chile, ¿no es cierto?, como la institución que es garante de cuidar a las personas que están condenadas, bueno, adquiere una responsabilidad también con las personas que tiene a su cargo, ¿ya? Porque, vuelvo a insistir, uno cuando es condenado es privado de su libertad ambulatoria, pero no así de sus otros derechos y garantías constitucionales e individuales. Y por lo tanto, al interior de los recintos penitenciarios hay mucha violencia, producto de lo que
todos conocemos también que hay muchísima gente en centros penitenciarios que están desbordados porque fueron creados originalmente para una cantidad de gente menor. Esa es la verdad. Ahora, ese hacinamiento yo lo escuchaba y pensaba exactamente, o sea, uno de los principales problemas de de la sociedad en general, no solo de quien gobierna, sino que de quien es gobernado, de usted que nos está escuchando, señores, que a usted le molesta o le molestaría le molestaría quizá que dijera, mire, van a construir una cárcel cerca de su domicilio, cerca de su casa, cerca de su campo. Y el problema es que yo me recuerdo 20 años atrás, el intendente Guastavino, digamos, estaban los recursos y no hubo dónde encontrar una cárcel, un lugar para hacer una cárcel en la quinta región. Entonces, frente a ese problema, ¿cómo ve usted la solución? Bueno, a ver, hay varias cosas acá de las cuales uno podría conversar. Por ejemplo, primero, de que la importancia de hacernos cargos de la temática de las personas que están condenadas, privadas de libertad, tiene que ver también con otro tema muy interesante que es la reinserción. Porque finalmente, cuando el Estado, ¿no es cierto?, los tribunales de justicia imponen una pena, una sanción, una condena a las personas, esperamos que después del cumplimiento de esa pena, condena, sanción, insisto, la persona se pueda reintegrar a la sociedad y no vuelva a cometer ilícitos. Eso es lo que todos, ¿no es cierto?, anhelamos y esperamos. Entonces, esa labor de reinserción, que básicamente la tiene Gendarmería de Chile, es muy difícil de lograrla, ¿ya? Ese fin, cuando estamos frente a estas cárceles que tienen mucho o muchísima mayor población de la que debiesen tener. Es muy difícil trabajar en este concepto de la reinserción en esas condiciones, ¿ya? Y después de eso, si uno empieza a analizar también el tema de la reinserción, nos encontramos con otra cuestión más, con que generalmente las cárceles están pensadas para recibir solo a personas adultas varones y no están pensadas, por ejemplo, para las mujeres, ¿ya? Y muchos de los programas de reinserción que uno observa están orientados a los hombres y no a las mujeres. Entonces también ahí también se vuelve a producir un segundo desequilibrio. O sea, es muy importante tratar de avanzar en todo lo que dice relación con las materias de reinserción a propósito de las condenas, porque estamos, ¿no es cierto?, en un minuto donde se están creando, tú lo dijiste al inicio de la entrevista, Rodrigo, proyectos de ley a punto de salir, ¿no es cierto? Muchas leyes que van justamente en el sentido de aumentar penas o dar mayores facultades de investigación a las policías respecto de nuevos ilícitos, ¿ya? Pero poco pensamos en estas cuestiones que estamos conversando que tienen que ver con la reinserción social, ¿no es cierto? O con la violencia, del fenómeno de la violencia carcelaria a propósito de los recintos por el mayor hacinamiento que hay. Y ahí también podemos darle una noticia. El año pasado nosotros suscribimos el Ministerio Público, el Poder Judicial, Gendarmería de Chile y la Defensoría Penal Pública, un protocolo que tiene que ver justamente con esto que se denomina CIRCAVI, pero es un sistema en donde nosotros vamos ingresando aquellos casos que cualquiera de estas instituciones detecte respecto de violencia carcelaria. Porque es importante que el Ministerio Público investigue estos casos que pueden ser producto de violencia interna, tenemos en el fenómeno de las pandillas, ¿no es cierto?, al interior de los recintos carcelarios, o puede ser violencia también que sea provocada por los propios agentes del Estado. Entonces eso es importante para que nuestras cárceles sean un lugar que efectivamente logren, por un lado, el equilibrio de que se cumplen las sanciones con dignidad de parte de esta gente que está condenada y que también en esas condiciones podamos hacernos cargo de la reinserción, ¿ya? Y ahí, respecto a este tema, es importante, así como estamos avanzando en estas materias legislativas, que se pudiese pensar en los tribunales de juzgamiento, que hubiesen jueces especializados en el futuro que se dediquen única y exclusivamente a ver todos los temas al interior de los recintos carcelarios respecto de las personas que ya están condenadas.
ha sido un tema también recurrente todos los años, lo referido a la libertad condicional, ¿ya? Eso mismo de la libertad condicional debería estar, ¿no es cierto?, debería estar a cargo de tribunales de juzgamiento o tribunales de ejecución, que se llaman, jueces dedicados única y exclusivamente a esto. Ahora, el problema de la gente, lo que piensa cuando lo escucho hablar de usted, dice, claro, usted se está hablando, pero él defiende y a la gente que ha cometido un delito. Y bueno, y esa gente, como ha pasado, muchas veces sale, digamos, y no hay sistemas de rehabilitación. El tipo es un delincuente, es un homicida, es un lanza, es su vida, esa forma de ser, y una vez que termina la pena vuelve a hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo lo ve usted como defensor frente a esos casos? Porque me imagino que le habrá tocado ver, si no defender usted mismo, recurrentes clientes de la Defensoría. Sí, eso es verdad, lo que dices tú. Efectivamente, uno si empieza a analizar estadísticas, siempre vamos a tener un grupo de personas que es refractario al sistema, ¿no es cierto? Y que eventualmente hace de su vida o su oficio, digamos, por ejemplo, el tema de los hurtos, ¿ya? Eso siempre lo vamos a tener y lo vamos a tener en todos los sistemas. Pero lo importante al final del día es que nosotros como sociedad también podamos hacernos cargos de estas otras temáticas, porque yo creo que todos coincidimos que si mandamos a alguien a la cárcel, por un lado está el castigo y que en teoría, ¿no es cierto?, se recupere la paz social de la que se habla en doctrina, pero también nos debiese interesar que esa persona, tal como lo mencionaste tú, cuando salga mejor que de lo que entró, ¿ah? No se trata de que salga peor, ¿no es cierto? Y que en vez de cometer hurto ahora empiece a cometer robos con violencia, por ejemplo. Y por eso es importante el tema de la reinserción social. Es muy, muy, muy importante. Y ahí hay temáticas también de la cual hacernos cargo, porque se me dice, ¿y desde cuándo? Bueno, nosotros tenemos una ley de responsabilidad penal adolescente y yo creo que el trabajo más fuerte que como sociedad debiésemos hacer en este sentido está con los jóvenes. Sí, es ahí donde nosotros debiésemos concentrarnos. Los jóvenes que cometen infracciones penales, hacer un trabajo fuerte con ellos desde la perspectiva de la reinserción social para que esos jóvenes no sigan una carrera delictiva, ¿ya? Ahora también, si uno observa estadística, la gente ya después de los 40 años tiende, entre comillas, a lograr un nivel de madurez, ¿ya? Como todo, en que abandonan muchos de ellos la comisión de delitos. Si uno empieza a observar el día a día, los delitos más graves y más recurrentes los cometen los jóvenes. No estoy hablando de los adolescentes, sino que gente joven. Estoy hablando gente entre mayores de 18 años hasta los 30 años, fíjate. Ahora, la sensación general es una sensación de que el nivel de delincuencia, el nivel de protección general de la ciudadanía se siente amedrentada porque el nivel de delincuencia es grande, por un lado. Por otro lado, el Mercurio, nosotros estamos grabando el día miércoles, el Mercurio de Santiago hoy día hablaba una página entera sobre el tema de la falta de una medición real de la verdadera dimensión del delito hoy día, de la verdadera dimensión de cada una de las cosas que ocurren. Entonces, frente a este fenómeno, eh, ¿qué se puede hacer como estructura? Porque si bien ustedes tienen una misión determinada, pero la estructura judicial entre quién otorga justicia, quién persigue el delito y quién defiende el delito, digamos, y quiénes son las policías que tratan de mantener el equilibrio. Todo ese fenómeno está amenazado con la realidad del día a día. ¿Qué se hace? ¿Cómo se ve? ¿O cómo ve usted? Pese a que no sé si podrá hablarlo con el tema de lo que se está planteando, lo que se debería plantear en el ordenamiento jurídico constitucional chileno. Sí, bueno, mira, son distintas cuestiones. Yo quiero tratar de aterrizar un poquitito aquí lo que tú me consultas a la realidad regional, ¿ya? Y en el año 2022, los ingresos que tuvimos nosotros como región de Valparaíso, que casos que vimos nosotros, los defensores y defensoras penales públicos, fueron 28.300 causas. 28.300 causas.
el año 2021, o sea, un año antes, con todo el fenómeno de la pandemia aún más fuerte, atendimos en la región 33.000 causas. ¿Ya? Entonces, si tú te fijas, disminuyó la cantidad de delitos que nosotros defendimos como defensores penales públicos. Y eso también se observó en la Fiscalía, en el Ministerio Público también se observó una baja en los ingresos que ellos tuvieron. ¿Ya? Y acá hay una cuestión bien importante que yo me quiero hacer cargo a propósito de tu pregunta. Nosotros podemos entender que probablemente se estén cometiendo más delitos que antes, ¿ya? Y esa es la percepción que todos tenemos, ¿ah? No se Todos tenemos. denuncian entonces. Entonces, nos encontramos con el fenómeno de la cifra oscura o cifra negra de la que hablan los autores. Y eso, Rodrigo, es bien importante porque en definitiva, como tú señalas, y esa es mi sospecha, de que se están denunciando menos delitos por parte de la ciudadanía, ¿ya? Y eso tiene que ver probablemente con el fenómeno de la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones del Estado, dentro de la cual también se encuentra la Defensoría Penal Pública. Así que, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con la ciudadanía en torno a que ellos conozcan sus derechos. Y es vital que ellos efectúen la denuncia cuando ellos son víctimas de un ilícito, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando no se denuncia, bueno, no se investiga, y si no se investiga, eventualmente no se puede encontrar a quien participó o cometió ese delito, ¿ya? Y es lo peor que nos podría pasar como sociedad, que esta desconfianza fuera horadando cada vez más a nuestras instituciones, y tenemos un fenómeno de la criminalidad de la cual hay que hacerse cargo, ¿no es cierto? Pero la ciudadanía no está recurriendo a las instituciones que corresponden, vale decir, denunciar ante las policías o ante el Ministerio Público o ante el Poder Judicial, ¿ya? Y ahí nosotros queremos trabajar fuertemente el próximo año. Nosotros estamos hace mucho tiempo trabajando en lo que tiene que ver con el gobierno abierto, ¿ya? Y el próximo año vamos a trabajar con los funcionarios municipales, vamos a capacitarlos, ¿ya? Para que ellos conozcan cómo funciona el sistema penal y procesal penal en nuestro país. ¿Por qué? Porque generalmente cuando la gente tiene algún problema, donde primero recurren es o a Carabineros o a su municipio, ¿ya? Y por lo tanto tienen que los funcionarios municipales conocer de qué se trata el sistema de justicia penal, ¿ya? Para que nos Defensor, ayude en este punto que tú marcaste como relevante. defensor, nos quedan 6 minutos. Quiero que usted me redondear la pregunta, que en lo que se refiere a cómo ve usted el tema constitucional, si qué le parece, por ejemplo, la creación de un defensor del pueblo o un defensor del ciudadano, en fin, del que ha recibido el delito, por un lado. Y por otro, quiero que además me cuente usted cómo es el proceso nuevo en que ustedes están llamando a concurso para contratar abogados y para contratar o estudios de abogados, personas naturales o jurídicas, para aumentar la planta de la Defensoría. Sí, mira, en este minuto en la región somos 80 defensoras y defensores penales públicos, de los cuales, ¿no es cierto?, nos hacemos cargo de todos los casos que llegan, nos llegan derivados, ¿ya? Respecto de todas las personas que no tengan la capacidad para contratar un abogado particular, ¿no es cierto?, para hacerse cargo de su caso. Y todos los años estamos teniendo licitaciones, porque la Defensoría Penal Pública tiene un sistema mixto. Por un lado hay defensoras y defensores institucionales, que son funcionarios públicos, pagados, ¿no es cierto?, por el Estado, y por otro lado tenemos este sistema de defensores y defensoras que son licitadas, ¿ya? Y que los contratos de duración generalmente duran entre 3 y 4 años. Este año van a durar 4, respecto de la llamada que estamos haciendo ahora. Y estamos buscando, ¿ya? Y el llamado es para todos los jóvenes que estén interesados, ¿no es cierto?, o no tan jóvenes, en ser defensores o defensoras penales públicas, que consulten a la página de la Defensoría www.dpp.defensoriapenalpública.cl. En la región van a haber 22 jornadas disponibles para ser defensora o defensor penal público. Y aproximadamente el sueldo de cada uno de ellos
Para el equipo de defensa, estamos hablando de una oficina, de un asistente administrativo y de un defensor, son aproximadamente 3.950.000 pesos, ¿ya? Ellos tienen que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos haber dado la prueba habilitante que denominamos nosotros, que considera, con esa prueba, si la apruebo, valga la redundancia, que estoy en condiciones de ejercer como defensor o defensora penal pública. Eso es lo primero, así que el llamado está hecho, la invitación se efectuó y ojalá que existan muchos profesionales que estén interesados en participar de este proceso de licitación que se resuelve a nivel regional por el Comité de Adjudicación Regional, que lo compone por un lado el defensor regional, un representante del Ministerio de Justicia, un representante de las universidades por un encargado de las escuelas de economía y también un juez, que puede ser un juez de garantía o un juez del tribunal oral en lo penal. Ese comité resuelve las ofertas que se nos presenten y de esa manera adjudicamos estas jornadas de licitación que ya mencioné en la región. Todos los años tenemos licitaciones, pero este año en particular es la más grande. Es la más grande. Ok, y ahora vamos al tema constitucional. ¿Cómo ve usted estas modificaciones al final? ¿Cómo ve usted? ¿Qué le parece la creación, si existiera, la creación de un defensor del abusado delincuencialmente o un defensor del pueblo? ¿Cómo ve usted aquello? Mira, en el primer proyecto, ya que se rechazó, ¿no es cierto? En el primer proyecto constitucional, por un lado estaba, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, que ahora se recalca la figura en este nuevo proyecto del Poder Judicial, con la estructura que más o menos nosotros conocemos: Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, tribunales orales, tribunales de garantía, tribunales de familia, etcétera. Y por otro lado también se mantiene la autonomía del Ministerio Público o de la Fiscalía, ¿no es cierto? Y lo que echábamos de menos nosotros era justamente que la Defensoría Penal Pública también tuviese, y anhelábamos eso, tuviese este reconocimiento constitucional. Que estos tres órganos que son tan importantes, el que resuelve el conflicto, Poder Judicial, el que acusa, Fiscalía o Ministerio Público, y el que defiende, estuviesen en un plano de igualdad. Lo echamos de menos, ¿ya? Y se crea, ¿no es cierto?, por otro lado, la Defensoría de la Víctima, que me parece muy bien, ¿no es cierto?, que exista un organismo, una institución del Estado que se preocupe directamente y principalmente de las personas que son víctimas de hechos delincuenciales. Insisto, me parece clave y me parece adecuado. Pero si vamos a darle autonomía incluso a esta institución nueva que se está creando de la Defensoría de las Víctimas, para que exista un plano de igualdad, debiésemos nosotros también estar considerados en esta propuesta constitucional como un organismo autónomo. Eso es lo que te puedo... Muchas gracias, defensor. Para mí es un gusto conversar con usted. A mucho tiempo que nos vamos a empezar nuevamente a llamarlo a nuestro programa. La verdad es que no es por dejación, sino que el tráfago del día a día que nos pasa a los medios también le debe pasar a usted. Un gusto, yo creo que es muy aclaratorio el poder conversar con usted. Un gusto tenerlo aquí, defensor. Ya, un gran abrazo, Rodrigo, y bueno, me despido de todos los televidentes de Quinta Edición. Hasta pronto. Bien, pues, él es el DPT, Claudio Pérez García, defensor regional. El defensor público regional, a quien ojalá no sea necesario por usted recurrir, pero si usted necesita, hay una institución que se llama la Defensoría. Que estén ustedes muy bien.